Ser podcast. Lo que queda del día. Con Isaías Lafuente. ¿Qué nos deja este día de momento, Isaías? Dale. Pues mira, Francino, hoy hemos comenzado la ventana hablando del peligro de derrumbe, que no es un titular periodístico actual, podría serlo, sino el título de una novela que escribió Pedro Simón hace 10 años y ahora reedita. 2004, por ejemplo, fue el año del 11M. 2020, el año de la pandemia. Y entre medias, 2008, fue el año de la Gran Depresión, la gigantesca crisis provocada por la caída de Lehman Brothers. Hollywood puso el foco en el mundo de los financieros de élite, los mal llamados tiburones. Digo mal llamados porque qué falta de respeto, ¿eh? Lo que eran estos eran unos grandísimos hijos de puta. Pues sí, esos grandísimos caballeros dejaron a mucha gente en los márgenes, en todo el mundo y aquí en España también. Y ellos son los protagonistas de la novela de Simón y también de aquella época. En aquella época había 500 desahucios al día, hostia, Sí, 500 desahucios al día, se dice pronto, ¿eh? Y había un aire pandémico, si os acordáis. Rara Sí. era la familia a la que no le había tocado, raro era el hermano, el primo que no había Sí. sido arrasado por un negocio familiar chapado también, ¿no? Y esa sensación de cuándo se va a acabar esto, cuándo vamos a tocar fondo, que también pasaba con la pandemia. Y resulta que pasan los años y, nos decía Pedro, tampoco han cambiado tanto las cosas. En lo sustancial no han cambiado tanto las cosas. Hay ahí algo que está muy a la vista, que son los datos de la macroeconomía, que están muy bien, que no tienen nada que ver con aquel momento, ¿verdad? Pero hay muchas vidas pequeñas que no conocemos, la del cuarto C, la del bajo B, la de la persona que va sentada al lado en el autobús, y que tienen mucho que ver con esto. El otro día en no sé qué periódico leí la historia de un arquitecto que estaba viviendo en la T4, ¿no? Hostias, cosas en las que ya ni reparamos, cosas por las que pasamos de largo. Pedro Simón, que nos decía que una sociedad moderna como la nuestra tiene 2 termómetros que hay que mirar bien. El primero, cómo tratamos a los mayores, y segundo, cómo tratamos a los más jóvenes. En el primero, bueno, la cosa funciona razonablemente bien con los mayores. El segundo, sin embargo, no. El termómetro de la esperanza y tiene que ver con cómo tratamos a la gente joven, y creo que ahí damos una temperatura de mierda. A los chavales les insultamos, les decimos que son ninis, que están empanados, que están todo el día con el móvil, que son unos maleducados. Hostias, qué difícil ser joven, ¿no? Y encima viviendas impagables, y encima problemas de inserción laboral, gente con unos expedientes brillantísimos, ¿no? Invitamos a la gente como a Yolanda que se vayan de este país, ¿no? Para trabajar. Y a mí eso me parece absolutamente dramático y creo que habla de la desesperanza, ¿no? A mí de las cosas que más me preocupan de este país, sin ninguna duda, es cómo tratamos a los menores de 35 años. Y después también tenemos otros termómetros que podían ser esperanzadores, pero que pueden tener un punto de preocupación. El termómetro que nos indica a esa gente que trabaja incesantemente para que el mundo sea mejor en la ciencia, por ejemplo. Esta noche, a esta hora, se están entregando los premios de la Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento. Y allí está nuestro compañero Javier Ruiz Martínez, que se ha cruzado con Anil Jair, que es un indio que trabaja para identificar a 1.300 millones de conciudadanos, los más pobres, que no tienen documento de identidad en aquel país, o a Daniel Drucker, uno de los padres del Ozempic. Sí, este canadiense es endocrinólogo y sus investigaciones han sido fundamentales para terapias contra la diabetes y la obesidad, y de ahí nació el famoso medicamento Ozempic. Le hemos preguntado por aquello que dijo en su momento en Estados Unidos Oprah Winfrey. They're not even thinking That's about right. it. That's right. They're only eating when they're hungry That's and they're right. stopping Que when they're anunció al full. mundo que That's right. tomaba Ozempic y que ya no hacía falta hacer dieta ni ejercicio, que se podía comer, vamos, cualquier cosa sin engordar y luego tomarse un Ozempic. Drucker dice que aunque los pacientes ven que han encontrado lo que él ha llamado un ingenio de una lámpara, hay que seguir diciéndoles que hagan dieta y ejercicio. Y entre tanta gente importante también se ha topado con Avelino Corma, el turolense que cada año suena para el Nobel de Medicina, que hoy está muy bien, nos decía, pero tampoco es lo más importante. Lo bonito de nuestra profesión es el descubrimiento, la capacidad de hacer hipótesis de trabajo y después ir y comprobarlas. Si es negativa, reformularlas hasta que llegas a encontrar una explicación. Eso es fantástico. Todo lo demás, si viene después, fantástico. Pero si no viene, por lo menos mi vida ha sido un goce continuo con mi profesión. Son personajes que hacen avanzar la ciencia y que hacen avanzar el mundo y que nos avisan de que hay que proteger a la ciencia de los ataques que está sufriendo, de políticos que, como Trump, por ejemplo, intentan ponerle freno. Así que
avanza la ciencia, pero a veces decrece la confianza, nos decía Rafa Vilasan Juan. Se está avanzando muchísimo, lo que se está perdiendo es en confianza. Es decir, ¿quién en Europa en estos momentos se va a fiar de lo que se pueda producir a raíz de lo que significa el recorte en la ciencia americana, ¿no? Han cerrado los institutos nacionales de salud y, por ejemplo, la última, que fue de la semana pasada, es que pues el secretario de Estado de Salud, lo que sería el ministro de Sanidad, Kennedy, pues se quitó a todos los asesores que trabajan en vacunas. Es decir, no me interesan, fuera, ¿no? ¿Qué nos dice? Pues que efectivamente se puede investigar, pero si no se promociona, si no se promueve, se va a perder. Y recuperarlo se va a tardar mucho tiempo. Y mientras tanto, el mundo no para de meterse en guerras y el secretario general de la OTAN pide dinero. Lo está haciendo una y otra vez con insistencia, como Eugenio. Dios mío, dame paciencia, pero ya. Pues sí, más o menos nos está diciendo, dadme dinero, pero dádmelo ya. Lo ha vuelto a decir hoy, vamos a escucharlo. To spend 5% of GDP on defense. El 5% habla una mezcla de inglés y catalán. ¿Cómo lo pasamos? ¡Qué cachondeo! Estamos hablando de miles de millones de euros. Para esto no basta con decirle a Santos Cerdán, vamos a tunelar los Pirineos de cabo a rabo y a ver qué puedes sacar. Son muchos millones. Un compromiso que Rutte quiere sellar en la cumbre de La Haya, que comienza el lunes, y que pide a los aliados en una carta que los gobiernos tienen hasta mañana para dar una respuesta. ¡Cebolla! Ha salido Margarita Robles a comprar tanques de segunda mano. ¡A €1 nada más, bellezas! Pues no, señor. Tú a mí no me acojonas, cariño. Pedro Sánchez no ha esperado a mañana y ha respondido a la carta de Mark Rutte en pocas palabras. ¡Vete a la mierda! Indudablemente esto le viene fenomenal a Pedro Sánchez. Es un tema en el que puede levantar una bandera y olvidarse, aunque sea por unos minutos, del tridente Koldo Ábalos Cerdán. ¡Frescos! ¡Muy, muy frescos! Bueno, los dirigentes de las instituciones internacionales, los gobernantes nacionales, los políticos en general, marcan caminos que, según documentan las greguerías, después hay otros que siguen a ciegas. A ver, la gente escucha a los políticos y copia comportamientos como demuestra Carl Winslow. ¿Qué haces? Son las 5 y no he comido. Las 5 de la mañana, anda, apaga el fuego y vuelve a la cama. La sinceridad con el jefe, Francino, es muy, muy importante. Esto es de Stockman. Ramírez, vuelve a llegar tarde. Mucho tráfico, jefe. ¿Ha probado a madrugar más? Una vez, jefe, pero no me gustó. Y ahora, pues una típica equivocación, la que demuestra Doc. Ah, qué bonito eso que me dijiste, que soy tu fetiche. Dije que eres un fantoche. Y acabamos con esta greguería que está entre Iturriaga y Matías Prats. El autor es Georgie Dan. Que seas calvo y te vuelva a crecer el pelo parece un turco de magia. Bueno, y quedan 10 minutos para la crónica seria de hora 25. Nosotros tenemos una crónica muy seria también, que es la del Mundo Today. Pedro Sánchez aclara que prostitución cero no existe. La ciudadanía le ha recordado al líder socialista que cóctel molotov cero no existe. Hacienda publica la lista de personas a las que les queda la renta para septiembre. Muchos contribuyentes que han aportado poco este año tendrán que repetir año fiscal. José Luis Torrente se da de baja del PSOE y entrega el acta de diputado. El gobierno recuerda que para escuchar las conversaciones de Ábalos, Cerdán y Koldo es necesario el pasaporte. Acciona destituye al jefe de su departamento de mordidas. Será sustituido por el actual jefe del Departamento de Gestión de Comisiones. Hemos erradicado los últimos indicios de corrupción que había en la compañía, insiste el director del Departamento de Ingeniería Contable. Mucho estamos hablando de mordidas en estos últimos días y, por cierto, sobre la palabra mordida y su uso figurado, ha hablado esta mañana en Hoy por Hoy Lola Pons. La mordida se llama también soborno, se llama untada, en América a veces se dice coima, pero la expresión vinculada al gusto y más extendida para esto es mordida. Y esto lo que nos evoca es que la idea de fondo es pensar en el dinero de todos, en el dinero común, como algo atractivo, como algo comestible, del que nos llevamos un trozo que solo nos comemos nosotros, ¿no? Es una idea también de cómo entendemos el dinero que es de todos, pues tremenda, ¿no? Desoladora. Y con esta canción de Rocío Jurado... Como yo te amo, como yo te amo,
Con esta canción han recibido esta mañana en Hoy por Hoy a un nuevo amigo de Luis Alegre. Es Raúl Arévalo, que acaba de terminar el rodaje de El ser querido de Rodrigo Sorogoyen. Raúl que, bueno, es actor, reconocido actor, pero que pudo haberse quedado con el bar de su padre. Pues ya como ha prescrito, con 14 años ya trabajaba en el bar, eso ahora es ilegal. Y ahí me criaba, ahí se formaba un poco como el abierto del Hoy por Hoy, pero en vez de Losada, Ignacio Escolar o Madina, pues yo qué sé, iba el carpintero, el de la tienda de enfrente. ¿Y había unas tertulias? Era más la COPE que la SER, pero había buenas tertulias allí. Y ahí me he educado yo, en ese bar. Y no se le daba mal atender a los clientes, porque la verdad es que a esa edad, pequeñito, madera de actor, ha reconocido que no tenía. No, cero, que va, era más soso y más aburrido. No, ni he hecho teatro en mi vida de pequeño ni nada. No lo sé. Yo empecé a hacer cortos con la cámara de vídeo doméstico de mi padre y tengo mucha infancia de videoclub y de película mala de videoclub. O sea, yo El Padrino hasta los 15 no la vi. Yo era todo Chuck Norris, Delta Force y cosas así. Y de ahí, cuando estaba en COU, dije, quiero probar a hacer un curso de actor. Quiere hacer un curso de actor y la recomendación de la academia se la dio Iñaki, el peluquero del barrio. En la peluquería de al lado del bar de mi padre, a esa peluquería iban Moncho Armendáriz y Puy Oria mucho, y entonces yo, que quería estudiar algo de teatro, le dije al peluquero, oye Iñaki, ¿le puedes preguntar a Moncho, no sé, una escuela para estudiar? Y él acababa de hacer Historias del Cronen con Juan Diego Boto, sí. Y me dijo, mira, el protagonista de Historias del Cronen, Juan Diego Boto, su madre, Cristina Rota, tiene una escuela. Y yo, sin preguntar más de escuela ni nada, le hice caso al peluquero y me fui a estudiar ahí. Pues la recomendación fue estupenda, desde luego. Y el amigo de Luis, Raúl Arévalo, nos ha hablado de sus propios amigos, y entre ellos, Maribel Verdú. Porque Maribel yo la considero durante toda aquella época de mi vida, era mi hada madrina, claro que sí. Yo la conocí en 7 mesas de billar francés, me hice muy amigo suyo, era como una amiga, hermana mayor, consejera, y luego fue clave y fundamental para que me escogiera José Luis Cuerda para el rodaje de Los girasoles ciegos, una película que también marcó mucho toda aquella época de mi carrera y que disfruté mucho, y Maribel fue fundamental. Era como una hermana mayor, como una consejera. Y atención, consejera nuestra, Nieves con Costrina, pues hoy nos ha dado un pequeño tirón de orejas porque nos ha contado que hace muy pocos días nos tragamos todos los medios de comunicación una noticia que no era tanto como parecía, ni tampoco era tanta noticia actual. Preguntas eso de ¿qué estamos celebrando? Y te dicen, pues que hemos encontrado a 6 descendientes vivos de Leonardo da Vinci. Bien. Y dices tú, algo guay. Digo, pero si Leonardo no tuvo hijos, no hay descendencia. Bueno, quien dice descendencia dice parientes. Ah, bueno, vale. Pero en 2016 ¿no habíais presentado ya un sarao con la prensa a un montón de parientes vivos, indirectos y 2 directísimos? Y otra cosa, en 2021 ¿no habíais hecho ya esta misma fiesta porque habíais colado que encontrasteis a 14 descendientes vivos de alguno de los tropecientos da Vinci? ¿Estamos celebrando que se han muerto 8 de los... ¿O qué? Dice, no, es que ahora estamos promocionando un libro. Digo, vale, pues entonces sí, bien, chin por el libro. Y nosotros hoy hemos promocionado un libro muy interesante sobre el lanzamiento de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. En agosto se cumplirán 80 años de aquella barbaridad y hoy Elvira Lindo ha venido acompañada de Patricia Hiramatsu, que es autora del prólogo de un libro titulado Ciudad de Cadáveres, publicado ahora en España y escrito por una superviviente de aquella masacre. Se llama Yoko Ota. Esta mujer se encontró con la bomba atómica huyendo de las bombas incendiarias que caían sobre Tokio. Van a Hiroshima para evitar los bombardeos incendiarios de Tokio y cae la bomba atómica. En esa época ya se veía que Japón iba a perder la guerra y los americanos necesitaban una ciudad bonita y en buen estado para poder residir cuando ocupasen Japón. Y pensaban que a Hiroshima la estaban guardando, la estaban cuidando para mantenerla en buen estado para ellos. El punto que a ella le hace escribir sobre este libro es que ella piensa que va a morir de los efectos de la radiación. Claro. La gente empieza a padecer diarreas, fiebres muy altas, se les empieza a caer el pelo, vómitos muy negros. Y empieza a correr un rumor que todos los que habían estado en Hiroshima cuando cayó la bomba iban a sufrir de estos síntomas y que iban a morir. Y entonces cuando ella ve eso, aunque no sufría ningún síntoma, dice, yo tengo que escribir sobre esto, tengo que dejar este testimonio porque en algún momento me voy a morir.
Pedro Simón hacía al comienzo de este programa una reflexión sobre cómo enfrentarnos al mal. Yo creo que en la vida, si no podemos estar muchas veces orgullosos de las cosas que hemos hecho, ¿no?, al menos estar orgullosos a estas alturas de la vida de las que nos hemos negado a hacer. A diario tenemos 1000 invitaciones a colaborar con el mal. Y yo creo que hay que levantar una empalizada frente al derrumbe. Hay que levantar una empalizada en el felpudo de casa y decir, por lo menos en mi casa el mal no hay. Pues sí, seguramente la mejor vacuna contra el mal presente y el futuro sea recordar las atrocidades del pasado, nos decía Patricia Hiramatsu. Siempre están los que tienen una nostalgia por el pasado imperial. A ellos no se los puede evitar, pero son una minoría. Japón está consciente, tiene una conciencia muy grande de las atrocidades del pasado. Y esta conmemoración permite sobre todo que los japoneses y todos los que estamos viviendo allí tomemos conciencia y recordemos que la paz, el bienestar y el nivel de vida del que goza ahora Japón, que es un nivel muy elevado, está edificado sobre el sufrimiento y el dolor de muchos. Y esto es lo esencial, que se recuerde que lo que tiene hoy Japón está edificado sobre lo que sufrieron muchas gentes en el pasado. Pues nada más que añadir, solo tomar buena nota, Francino, de esto que nos ha dicho Patricia y de lo que cantaba la nueva marquesa Luz Casal. Frente a la pena actual siempre nos queda pues mirar hacia atrás y buscar entre nuestros recuerdos. Pues esto ya se acaba por hoy, pero mañana más. Así que mucho ánimo, como siempre, y un beso muy grande. Adiós. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos para encontrar la niña que fui y algo de todo lo que perdí. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos. Sueño con noches brillantes al borde de un mar de aguas claras y puras y un aire cubierto de azar. Cada momento era especial, días sin prisa, tardes de paz. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos. Yo quisiera volver a encontrar la pureza, nostalgia de tanta inocencia que tan poco tiempo duró. Con el veneno sobre mi piel, frente a las sombras de la pared, miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos.